de darle gracias a Dios una vez que ha visto un favor, una vez que ha visto algo que ha salido en beneficio suyo. Por ejemplo, ahorita oramos por el niño Fidel. Quizás sus papás un día van a venir aquí y van a decir gracias a Dios por habernos hecho este milagro. Esa es la cultura de la persona que no está en Cristo. La cultura del cristiano es muy diferente. Nosotros, cuando vamos a hacer una oración, cuando vamos a actuar, la vida de nosotros es agradecer, dar gracias por lo que Dios está por hacer. Amén, así es. Porque nosotros recordemos que nosotros vivimos por fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: de modo que si alguno cree que, dice, si alguno se acerca a Dios, debe de creer que Él existe. Debe acercarse a Él creyendo que Él existe y que es premiador, galardonador de los que le buscan. Entonces nosotros, nuestra fe como cristianos debe de ser dar gracias. Señor, hoy salgo de mi casa, no tengo dinero en la bolsa, pero yo te doy gracias porque sé que vas a mover cielo, mar y tierra y vas a poner el corazón de las personas que me bendigan. Te doy gracias porque sé que no tengo trabajo, pero tú vas a abrir puertas para que yo reciba ese trabajo. Señor, yo te doy gracias porque aún puedo ver la enfermedad en alguien, pero yo te doy gracias porque para ti no hay nada imposible, tú eres nuestro Salvador. La vida cristiana es diferente a la cultura del mundo. Nosotros debemos de dar gracias por anticipado, por lo que está por suceder. ¿Y en qué me baso para decir esto? Cuando Jesús empieza a hablar en el Evangelio de Juan capítulo 11 y está por resucitar a Lázaro, en el Evangelio de Juan capítulo 11, verso 41 y 42, dice así: va a orar por resucitar a Lázaro. Pero empieza a suceder que Jesús empieza a hablar. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme ¿qué? Porque me has oído, dice ahí, por haberme oído. El 42 dice: yo sabía que siempre me oyes. Dice: yo sabía que siempre me oyes. Y esto es algo que tiene que aprender de la iglesia. Usted, cuando se levante, cuando despierte, cuando ande donde sea, tiene que aprender a decir: Señor, yo sé que siempre, siempre, siempre me oyes. Siempre me oyes. Aunque no sienta, aunque no vea el milagro aún, yo sé que tú me estás oyendo a la oración y a la súplica. Por eso te doy gracias. Yo debo de dar gracias. No nos dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Cuando tengas un problema, cuando estés pasando por una adversidad, dile: Señor, gracias, porque va a venir una bendición, va a venir una enseñanza, algo grande va a suceder. Te doy gracias. Gracias. Nosotros cuando oramos no debemos de orar para estarnos afligiendo, lamentarnos. Dios está del lado de nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién va a poder estar contra nosotros? El salmista decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque mi corazón está confiado en el Señor. Él está conmigo. Entonces nosotros tenemos que vivir dándole gracias a Dios por anticipado de todas las cosas. El rey David, hablando históricamente, políticamente, tenía un estilo de vida. El rey David practicaba sus devocionales, se encerraba con Dios, estudiaba la ley, oraba, adoraba a Dios, entraba en su santuario. David decía: es mejor estar un día en tus atrios que mil fuera de Dios. ¿Por qué David lo hacía? Porque, mira, David, la Biblia dice que los reyes
reyes, cada cierto tiempo, había un tiempo para las guerras. Había un tiempo para las guerras. Y los reyes salían a las guerras. Y David decía, mejor estar un día en tus atrios. ¿Usted cree? Aunque David decía, Jehová peleará por mí la batalla, porque lo puede decir confiadamente, Jehová peleará por mí la batalla. Él iba confiado. Pero tú crees que a David le agradaba ver al pueblo de Israel peleando entre sí. ¿Tú crees que le agradaba ver muertos, heridos, personas, hijos llorando por sus padres que no estaban con ellos? ¿Tú crees que para David era un gozo ver ese dolor que se dejaba, esa huella que se dejaba? No. David sabía que había victoria, pero había dolor también. Y sabía que las victorias vienen. El Salmo 100, verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. El templo, podemos decir que era el templo, por decir así, la proporción compuesta, pero tenía unos muros que delimitaban la propiedad del templo. Y tenía un patio así como nosotros cuando llegamos a la iglesia, metemos los carros, es como el patio. Y David cuando iba entrando al templo, desde que iba por los patios entrando, él iba alabando, glorificando, cantando cánticos, glorificando al Señor. Señor, tú eres grande, tú eres bello, no hay nada imposible para ti, Señor. Yo te adoro porque tú hiciste los cielos y la tierra, y los cielos cuentan tu gloria, Señor. Grandes son tus obras. Cuando entraba por los patios, se iba quemando por entrar a la casa de Dios. Iba alabándolo. ¿Lo hace usted? O todavía cuando va a entrar a la iglesia, viene por el patio, se viene peleando con sus hijos, o se viene peleando con su esposa, o se viene peleando o discutiendo por un asunto económico cuando viene por el patio. David no lo hacía así. En cuanto entraba pisando la tierra, le besaba. Grandes son tus obras, Señor. Oh Señor, grandes son tus obras. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Por qué piensas en el hombre? ¿Quién soy yo para que pienses en mí? Todo lo has puesto debajo de mis pies. Alababa. Y cuando entraba por sus puertas decía: gracias. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo le das gracias a Dios? ¿Cuándo le das gracias a Dios? David no dejaba de decir gracias. Y ese era el estilo de David. Entrar por sus puertas, alabar al Señor, cantarle, adorarle y darle muchas gracias. Aún por las cosas que no ha hecho, que van a suceder, que vamos a ver, hay que darle gracias. Y David lo practicaba, pero deseaba que la nación de Israel aprendiera, también comprendiera el sentido de servir a un Dios vivo. David lo hacía, necesitaba sabiduría para moverla, no era fácil. No es fácil ser pastor de una congregación. Se necesita la ayuda de Dios, y yo sé que Dios va a obrar en favor de cada uno de nosotros. Pero la palabra gracias tiene una respuesta de parte de Dios. Cuando tú quieras ver milagros, cuando quieras ver mover la mano de Dios, dale gracias por anticipado. Gracias. Bueno, hay gente que quiere recibir milagros, pero mucha gente empieza a querer ver, primero ver palpable el milagro y después dar gracias. Vamos a leer Marcos capítulo 8, verso 6. Marcos capítulo 8, verso 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y habiendo dado, ¿qué hizo? ¿Qué hizo?
levantó los panes y dio gracias. Y cuando dio gracias, no se habían multiplicado los panes todavía para que él hubiera dicho gracias. Aún no había sucedido la multiplicación de los panes y él estaba diciendo gracias. Vamos a comer todos. Se van a saciar todos. Y él estaba diciendo gracias. Cuando un joven entra en la universidad, empezó en una carrera universitaria, desde que entra el primer día decirle gracias, porque tú me vas a dar el privilegio de terminar esta carrera, tú me vas a dar sabiduría para trabajar, para hacer mis tareas, te doy gracias. Estás bendiciendo al Dios del cielo y la tierra, tú tienes que bendecirlo antes de recibir, y Él se encarga de milagro. Cuando tú estás diciendo gracias, estás confirmando tu fe. Y es algo que le agrada a Dios, que tú confíes en Él. Nosotros tenemos la costumbre de ¿cuántos oran por los alimentos? ¿Cuántos cuando llega la comida dicen gracias? Bueno, ¿cuántos oran cuando van a comer? Es un momento bueno para darle gracias a Dios. Aparte de que está resultando una bendición el alimento, de que tu vientre sea satisfecho, también llevas la bendición espiritual de parte de Dios para que sea de provecho para tu cuerpo. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 4 verso 3, empieza a hablar de que en los últimos tiempos se iban a levantar unas corrientes, unas doctrinas extrañas. Y en 1 Timoteo capítulo 4 verso 3 dice, se van a levantar unas corrientes extrañas. En 1 Timoteo capítulo 4 verso 3 dice que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos. Que te vas a abstener de alimentos, pero siga leyendo que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Con acción de gracias se participa en los alimentos. Verso 4. Porque todo lo que Dios creó ¿es qué? Bueno. Y nada es de desecharse. Nada es de desecharse. Dicen los chinos, todo lo que corre es de bueno, es que ellos les dejó el hambre de bajo nivel. Nosotros no estamos en su nivel. Pero está diciendo el texto, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Pero viene un comentario, un añadido más. Si se toma con acción de gracias. ¿Se toma para qué? Con acción de gracias. Cuando usted le presenten alimentos en una mesa, y usted tenga mucha hambre, dele gracias a Dios anticipadas. Primeramente, reconocer que Él está proveyendo de alimentos. Segundo, que Él está protegiendo divinamente el alimento para que no traiga un daño estomacal a tu cuerpo. Consecuencia, el daño te va a traer fiebre, enfermedad, te va a tirar en campo. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, todo lo que tú comas fue creado por Dios, pero se santifica con acción. ¿De qué? Gracias. Vaya 1 Corintios capítulo 10, verso 27. ¿Ya lo encontró? 1 Corintios 10, verso 27. Si algún incrédulo te invita o quieres ir, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed
sin preguntar nada por motivo de conciencia. Si alguien te invita a comer lo que ponga en la mesa, te lo puedes comer. Todo. No dice algunas cosas, dice todo, ¿no?